¿Vale? ¿Ya? Bueno, empezamos. Lo primero, muy buenos días y gracias por su asistencia. Decirles que hoy me acompañará en esta rueda de prensa Manu Escudero, que es el responsable de política económica del Partido Socialista, porque va a ser él el que aborde todo lo relativo a la cuestión relacionada con el CETA, ¿vale? Así que yo haré una explicación de los asuntos que se han abordado en la ejecutiva y contestaré a sus preguntas, y cuando acabe dejaré a Manu Escudero hablarles del CETA y contestará a todas las preguntas relacionadas con ese asunto. Quiero, en primer lugar, hacer mención y expresar nuestro más profundo pesar y condena a los dos asesinatos que se han producido en el día de ayer a dos mujeres a manos de sus parejas, una en Sevilla y otra en Salou, y desde luego aprovechar esta circunstancia de nuevo para reclamar un pacto de Estado contra la violencia de género que esté dotado de la suficiente financiación. Esta es una cuestión que no debería continuar más en la agenda política sin que hubiera una solución por parte del Parlamento español que al menos pusiera los medios necesarios para erradicarla. Decirles que en el día de hoy, como ya saben, se han reunido las tres ejecutivas del Partido Socialista, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Es una primera toma de contacto, pero en ella lo primero que hemos podido constatar es una coincidencia importante en los diagnósticos de lo que son los problemas que afectan al país y también, por qué no decirlo, una coincidencia importante, al menos en el camino que hay que recorrer para resolverlos. Los temas que se han tratado fundamentalmente son todos los que tienen que ver con la agenda social y democrática de nuestro país. No se ha dejado, yo creo, prácticamente ninguno sin abordar, pero seguidamente les comentaré los que han tenido una mayor incidencia o mayor protagonismo de la reunión. Decirles que este es un primer encuentro, pero que vendrá seguido, lógicamente, de otros muchos encuentros más parciales, de trabajo, en los que pretendemos ir generando una agenda común, una agenda compartida, una agenda social que nos permita abordar soluciones de manera conjunta al Partido Socialista y a las organizaciones sindicales. Los asuntos que se han tratado fundamentalmente son, en primer lugar, los relacionados con el empleo, tanto el tema de los jóvenes, el rescate, el que hemos venido nosotros a denominar rescate para jóvenes, que es una de las propuestas que, como saben, será central en los encuentros que tanto mañana como pasado va a celebrar el secretario general del Partido Socialista con el secretario general de Unidos Podemos y de Ciudadanos. También el tema de parados de mayores de 45 años. Hemos abordado todo lo relacionado con la situación por la que atraviesa el Pacto de Toledo y las pensiones de nuestro país. También hemos abordado la cuestión relativa a la iniciativa legislativa popular que los sindicatos han tramitado en el Parlamento en relación con la renta mínima, lo que ellos han venido a denominar renta mínima. Hemos hablado también de cuestiones relacionadas con la igualdad de género y también se han abordado cuestiones relacionadas con la calidad democrática y particularmente con el famoso 315.3 del Código Penal y que se introdujo en el Código Penal como consecuencia de la Ley Mordaza y cuya derogación es una de las aspiraciones lógicas y centrales de los sindicatos. Este ha sido, por tanto, el objeto de la reunión. Luego, si quieren, en las preguntas, pues podemos entrar un poco más al detalle, aunque ya les anticipo que no se ha abordado con profundidad ninguno de estos asuntos. Se ha abordado de una manera, al menos inicial, se han apuntado, pero no hemos entrado a las soluciones más concretas relacionadas con esos asuntos, y eso quedará a expensas de las reuniones de trabajo que vayamos manteniendo en el futuro. En segundo lugar, la Ejecutiva Federal, lógicamente, en esta mañana tiene que hacer una valoración de la comparecencia de Luis Bárcenas en el Congreso. Lo primero que queremos resaltar es que el silencio del señor Bárcenas forma parte de una estrategia compartida por el Partido Popular. No es una estrategia de un hombre solo, sino que es una estrategia compartida que ya hemos visto por otros referentes y otros líderes del Partido Popular. Por un lado, el silencio de Luis Bárcenas en el Congreso, que desde luego demuestra el nulo respeto que tiene por la soberanía popular, por la máxima sede de la soberanía popular, por mucho que su derecho a guardar silencio le ampare, pero que es plenamente consistente y coincidente con el silencio que han mantenido en los tribunales de justicia los exsecretarios generales del Partido Popular para hablar del mismo asunto. Por tanto, el Partido Popular, de manera conjunta, ha optado por el silencio.
Digo que esta es una estrategia del Partido Popular porque quizá en algún momento el Partido Popular trató de convencer a los españoles de que Bárcenas era alguien que, digamos, trabajaba por su cuenta, al margen del Partido Popular, y que el Partido Popular era, digamos, una organización contra la que Bárcenas había atentado con sus actuaciones. Lo cierto es que en este momento queda al descubierto en toda su crudeza, después de los finiquitos en diferido, etcétera, y de la estrategia compartida de silencio que tienen en este momento de no dar explicaciones, que el caso Bárcenas no era el caso Bárcenas, sino que era el caso PP y el caso Rajoy. Esos son realmente los casos de la financiación ilegal del Partido Popular. Decirles que la respuesta del Partido Popular a esta estrategia de silencio es también distorsionar o distraer la realidad haciendo ruido, y en ese marco hay que considerar la solicitud de comparecencia en el Senado de los líderes políticos de otros partidos, entre los que se encuentra el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que ya les anticipo no tiene el menor inconveniente en comparecer ante el Senado, quien nada tiene que ocultar, nada tiene que temer, pero desde luego esa disposición a comparecer en el Senado en ningún modo puede privarnos de nuestro derecho a poner de manifiesto que el Partido Popular lo que hace, por un lado, es guardar silencio y, por otro, pretende distraer la atención y hacer ruido con cuestiones con las que lo único que pretende es eludir su responsabilidad en una financiación ilegal que está más que contrastada y más que acreditada a lo largo de varias décadas. Como les decía también, mañana se reunirán en el Congreso el secretario general del Partido Socialista y Pablo Iglesias, el secretario general de Unidos Podemos, y pasado mañana se reunirá también el secretario general del Partido Socialista con Albert Rivera en la misma sede, en el Congreso de los Diputados. Y bueno, pues esperamos sobre todo empezar a tejer alianzas que sean capaces de sacar adelante los temas que nos hemos propuesto colocar sobre la agenda política, y el primero que vamos a abordar, como les he comentado antes, es el rescate para jóvenes, que, como digo, mañana se empezará a concretar y lo hará directamente el secretario general en esa primera reunión. Y estos son los temas de los que yo quería hablar. Si quieren, sobre estos temas y todos los que no tengan que ver con el CETA, respondo a sus preguntas y después les dejo con Manuel Escudero para que les atiendan todo lo relacionado con el CETA. Decir que hemos aprobado una resolución en relación con esta materia, cuyo autor es Manu Escudero, una resolución que, en esencia, define la posición del Partido Socialista en torno a la abstención relacionada con este tratado y explica las razones por las que el Partido Socialista ha optado por esta posición política. Pero, como digo, nadie mejor que el que ha elaborado la resolución, que ha aprobado la Ejecutiva, para que se la explique con más detalle. Y yo a su disposición para las preguntas que me quieran realizar. Luis Ángel. Buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarle también por otro asunto que se ha conocido hoy. Varios alcaldes socialistas catalanes han anunciado que respaldan el referéndum independentista que quiere llevar a cabo la Generalitat. Incluso algunos van a colaborar cediendo espacios o cediendo instalaciones municipales para ello. Quería preguntarle si el PSOE ha pedido explicaciones o información, por lo menos, al PSC sobre este tema, y qué le parece, como portavoz y también como alcalde, que regidores socialistas anuncien que van a incumplir la ley, y si el PSOE va a hacer algo para impedirlo. Gracias. La posición del Partido Socialista Obrero Español es la misma posición del PSC. Respeto a la legalidad, la instrucción es muy clara, no se va a colaborar por parte de ningún ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista con el referéndum, y lo que algunos hagan a título individual, participar en el referéndum, etcétera, es una cuestión personal suya. Lo que está claro es que el Partido Socialista tiene un compromiso con el cumplimiento de la legalidad y no ampara este referéndum ni lo apoya de ninguna manera. Y en ese sentido, también el Partido Socialista de Cataluña, a través de su secretario general, creo que se ha manifestado claramente, y la posición del Partido Socialista de Cataluña es la misma que la del Partido Socialista Obrero Español. Nosotros no respaldamos el referéndum y, desde luego, no amparamos comportamientos que pasen por el no respeto a la legalidad. Hola, buenos días, señor Puente. Yo quería hacerle una pregunta en relación a la reunión que han mantenido con los sindicatos. Los dos portavoces nos confirmaban antes que habían estado hablando con ustedes sobre temas de empleo y, en concreto, sobre la derogación de las dos reformas laborales, tanto la de 2012 como la de 2010. Me gustaría preguntarle directamente si se han comprometido ante los sindicatos a promover la derogación de la reforma laboral del año 2010. No, vamos a ver, no se ha hablado en unos términos tan concretos, se ha hablado de reformar
derogar la reforma laboral en los términos que han sido aprobados por el Congreso del Partido Socialista. En todo caso, nosotros consideramos que la reforma de la reforma laboral, la derogación de ambas, es una cuestión puramente retórica. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que retornar a un escenario de protección máxima de los derechos de los trabajadores, negociación colectiva, etcétera, pero no se ha hablado en concreto de reformar, de derogar las dos reformas laborales. Sí, señor Puente, ya nos ha quedado claro que no han entrado ustedes en detalles concretos, en leyes concretas con los sindicatos, pero sí me gustaría escuchar su definición de qué ha pasado hoy con esta reunión con los sindicatos. Empieza también un tiempo nuevo con ellos. Ustedes en sus documentos hablaban de alianza estratégica. ¿Es así lo que ahora empieza y qué futuro tiene? Y por otro lado, no sé si mis compañeros me lo permiten o quizá al final si puede hacer hoy se cumple el primer año de las elecciones que llevaron de nuevo al Partido Popular al gobierno. Si puede hacer usted un pequeño apunte sobre este primer aniversario en relación al PSOE. Bueno, ya sé que era una gestora, es un poco raro, pero bueno, si quiere usted hacer un comentario sobre este primer balance. Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí que, como subrayas, es importante esta reunión. Yo no sé si se han producido este tipo de encuentros en el pasado. Seguramente si dijera algo me equivocaría, así que voy a obviarlo, ¿no? Pero sí creo que lo que se ha percibido es una importante, como he dicho al principio, coincidencia de diagnósticos de lo que le pasa al país. Y yo creo que también una importante coincidencia de cuál es el camino, cuáles pueden ser las soluciones para resolver los problemas que tiene España. Por ejemplo, un tema que se ha abordado con cierta profusión es el relativo a las pensiones. Y bueno, un diagnóstico común, compartido, es que, por ejemplo, las pensiones en este país no son un problema de gasto, en contra de lo que algunos sostienen. Estamos en un país que gasta un 10,5% aproximadamente de su PIB en pensiones frente a un 14,5% de PIB que es la media europea. Por tanto, estamos 4 puntos por debajo de la media europea en gasto de pensiones. Por tanto, lo que se trata de trasladar a la población de que el problema de las pensiones es un problema de gasto es un argumento falaz. El problema de las pensiones es un problema de ingresos. Y durante un tiempo hemos visto como la hucha de las pensiones se ha visto menoscabada y no se han planteado alternativas de ingresos para conseguir llegar como mínimo a un gasto equivalente a la media europea, ¿no? Por tanto, eso está claro. Coincidencia de diagnósticos, por ejemplo, en torno a la cuestión relativa a los salarios. No es lógico que un país como España, que no tiene la mitad de la productividad de Francia, que está muy por encima de esa mitad, sin embargo tenga un salario mínimo interprofesional que es menos que la mitad del salario mínimo interprofesional francés. Por tanto, ahí hay un asunto en el que claramente el camino a recorrer, pues para nosotros desde luego es compartido y el diagnóstico es compartido con los sindicatos, ¿no? Temas relacionados con la igualdad de género, el que el paro se cebe especialmente en las mujeres y el que esta cuestión se esté afrontando prácticamente o esté pasando sin pena ni gloria y no se esté afrontando con valentía, es otra de las cuestiones en las que claramente hay una coincidencia, ¿no? En fin, nosotros yo creo que iniciamos una etapa en la que, digamos, este pacto social que queremos desarrollar, este pacto de cambio, no solamente debe entenderse en términos parlamentarios, ¿no?, como vamos a intentar con lo que hemos denominado las fuerzas del cambio, sino que tiene que entenderse en términos sociales. Y en ese aspecto los sindicatos para nosotros tienen que jugar un papel absolutamente esencial, absolutamente crucial, y tenemos que mantener unas líneas muy fluidas de diálogo con ellos para intentar que las soluciones que plantee el Partido Socialista a futuro sean unas soluciones compartidas y sean unas soluciones que reciban un amplio respaldo más allá de las puertas de nuestra sede o de nuestro grupo parlamentario. Por tanto, yo sí que creo que tiene un carácter o un punto, puede verse como un punto de partida de una nueva dinámica también en la línea de lo que es el nuevo Partido Socialista, ¿no? Y respecto al balance de este año, pues bueno, yo creo que es un año en el que se ha visto claramente cómo, sobre todo, el gobierno de Mariano Rajoy no está tan atado de manos como algunos vendían por el Parlamento. Es un gobierno en minoría, pero es un gobierno que permanentemente está vetando las iniciativas legislativas parlamentarias, tanto las proposiciones no de ley como las iniciativas, como las proposiciones que tienen rango legal directamente, y por tanto se está viendo, una de las conclusiones más claras es que un partido
Partido Popular en minoría está gobernando de una manera más cómoda o más a sus anchas de lo que hubiera cabido esperar de lo que algunos planteaban que era la capacidad del Parlamento de España. Y esa es una de las cosas a las que hay que dar la vuelta. El Partido Popular gobierna y está intentando controlar a la justicia y a los fiscales como no lo había hecho ni siquiera cuando tenía mayoría absoluta. Lo está haciendo en minoría. El Partido Popular se está negando a variar la agenda legislativa en contra de la mayoría del Parlamento, que vota en muchas ocasiones iniciativas y, sin embargo, están siendo permanentemente bloqueadas. Por tanto, la primera conclusión de este breve año después de las elecciones, que realmente, digamos, se constituyó el gobierno en diciembre, es que el gobierno está gobernando mucho más suelto y mucho más cómodo de lo que cabría esperar de un gobierno en minoría. Y esa es una reflexión que yo creo que sería importante que tuviéramos en cuenta de cara al futuro, ¿no? Sobre todo de cara a facilitar determinados gobiernos que se supone que van a estar en minoría y con ello van a gobernar pues eso, con más dificultades, y luego esas dificultades desde luego no se están viendo. Hola, buenos días. Quería preguntarle por la entrevista que ayer realizó el programa Salvados al policía Villarejo. Habló sobre Margarita Robles, que dijo que había realizado un informe, había solicitado el informe Veritas sobre el juez Baltasar Garzón. También quería preguntarle sobre si se van a plantear desbloquear la intervención, la comparecencia del comisario Villarejo en la comisión sobre el caso de lo que ocurrió en el Ministerio del Interior, y qué valoración en general hacen de las palabras de esta persona. Pues son tres preguntas. Una debería dirigírsela a Margarita Robles a título personal, porque yo realmente no sé si ya tienen algo de verdad o no. Yo creo que es ella la que debe responderlo. Y las otras dos son para ella también, pero en su calidad de portavoz parlamentario. Es el grupo parlamentario el que decidirá si desbloquea o no esas comparecencias o qué medidas va a adoptar en relación con ellas. Sí, hola. Quería saber si la Ejecutiva comparte la opinión de una de sus integrantes, de Nuria Parlon, que ha dicho que la comunidad internacional debería velar por la aplicación del artículo 155 si se llega a activar ese mecanismo constitucional. Me gustaría saber si el PSOE considera que el Estado español no puede garantizar el cumplimiento con todas sus garantías. Sí, Inmaculada, gracias. Yo respondí el lunes pasado a una pregunta en esos términos. ¿Qué haría el Partido Socialista en el caso de la aplicación del 155? Y lo que dije es, esperemos no tener que llegar a esa situación. Y esa es la opinión del Partido Socialista. La opinión de Nuria Parlon, en este caso, es una opinión a título personal que no representa al partido. El Partido Socialista, obviamente, defiende la legalidad y defiende la Constitución, y lo que dice es que antes de llegar a ese punto, lo que hay que hacer es agotar todas las posibilidades de negociación para que no haya que recurrir a eso. Pero en cualquier caso, la Constitución española está ahí y es aplicable y es respetable, y por tanto tenemos que respetarla absolutamente todos, y por supuesto el Partido Socialista la respeta y la defiende. Sí, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Sobre la definición de Cataluña como nación, ¿qué hacéis? Si es cuestión de sentimiento, ¿no deberían pertenecer solamente a esa nación catalana los catalanes que sientan esa nación como propia y no sus vecinos que no la sienten? O dicho de otra manera, ¿por qué no os atrevéis a definir a Cataluña como nación de naciones? Gracias. A ver, yo creo que en este tema el Partido Socialista yo creo que ha expresado una posición que además yo creo que a lo largo del tiempo se va entendiendo mejor y se va de alguna manera enriqueciendo, ¿no? Hay dos conceptos de nación, en principio una que tiene un carácter más jurídico, político-jurídico, y otra que tiene un carácter más cultural, identitario, de sentimiento de pertenencia a una determinada comunidad, ¿no? Para nosotros, en relación al primero de los dos conceptos, solo hay una nación, que es la nación española. Solo una nación tiene derecho realmente a considerarse un ente jurídico, político, y es donde recae la soberanía. Pero luego esa nación, a nuestro juicio, está compuesta por otras naciones que tienen ese carácter cultural, identitario, etcétera, y es el caso, entre otras, de Cataluña. Me parecería demasiado complicar las cosas el además hablar de una nación de naciones dentro de Cataluña, pero en todo caso, y lo he dicho claramente y lo hemos dicho claramente, este es un concepto que está abierto, que lo que pretende es ser una aportación al debate
de la cuestión y del encaje territorial de los distintos territorios de España, y que pretende situarse en un punto intermedio entre el inmovilismo del gobierno del Partido Popular y el rupturismo de los independentistas catalanes. Es una propuesta al debate, al diálogo, que no está cerrada. Y, por tanto, en fin, esta es nuestra aportación. Si se va variando, se va enriqueciendo a partir de ese debate, bueno, pues como se fue variando a lo largo del debate constitucional en el 78, cómo debía organizarse territorialmente este país. En el año 78 no había comunidades autónomas. Hay algunos que dicen que España no es una nación de naciones porque nunca lo han sido, pero es que tampoco habían sido nunca comunidades autónomas y, sin embargo, esa fue la solución que nos dimos para convivir, y hemos convivido durante 40 años razonablemente bien con ese planteamiento. Pero ahora tenemos un problema nuevo, tenemos un problema encima de la mesa que tenemos que intentar resolver, y queremos resolverlo de manera que tengamos estabilidad para las próximas décadas. Esta es nuestra aportación, pero en todo caso forma parte de las propuestas que distintos grupos políticos puedan realizar, y a través del diálogo y del acuerdo tendremos que llegar a una solución que nos permita convivir de la misma forma que lo hemos hecho durante los últimos 40 años en este país. Quedan 4 palabras que también hemos preguntado a Manu sobre el CETA, y la verdad que es. Si alguno se identifica en las preguntas de sus compañeros, ¿vale? Europa 3, Enrique. Sí. Sí, entonces al señor Escudero ya le puedo preguntar, ¿no? ¿No? Ah, vale. Acabad conmigo, pues por favor. Entonces, al señor Puente, con respecto que acaben a con los dos, que hace mucho calor. Sí. Al señor Puente, con respecto a los alcaldes díscolos del PSC, ¿se va a adoptar alguna sanción contra aquellos que continúen en su intención de colaborar en la organización del referéndum prestando... No hemos abordado esa cuestión en la Ejecutiva, no la hemos abordado. Se estudiará, valoraremos en el futuro qué determinaciones tomar en función de las actuaciones que emprendan. Yo solamente he leído un pequeño teletipo de uno de los alcaldes de una de las localidades en las que decía que no iba a poner medios municipales al servicio del referéndum y que sí iba a participar a título personal con su voto. Esa es una conducta que desde luego no es reprochable. Nos gustaría que no lo hiciera, pero en todo caso, si él cumple la legalidad y no pone ningún medio a disposición de la celebración del referéndum, que luego a título particular participe o no, me parece que no es una cuestión relevante. En todo caso, estudiaremos caso por caso y valoraremos la decisión a adoptar. Sí, buenos días. Quería preguntarle si han abordado en la reunión de hoy la posición que adoptará el PSOE sobre el techo de gasto para el año que viene, y si en todo caso estarán dispuestos a negociar con el Gobierno este techo de gasto como hizo la gestora respecto al que está ahora en vigor. No hemos abordado esta cuestión todavía, es una de las cosas que probablemente se tratarán la semana que viene. Creo que la votación es el 14 de julio, es algo se ha comentado hoy. En relación con el techo de gasto, y antes de llegada a esa fecha fijaremos posición, pero no es uno de los temas que se ha abordado hoy. Pues muchas gracias, yo os dejo en buenas manos. Muy bien, creo que se ha distribuido ya, se está distribuyendo ahora. Muy bien. Bueno, yo la verdad es que como vais a tener este documento en vuestras manos, pues solo quiero glosar los aspectos fundamentales, ¿no? El primero sería que cuando se ha dicho por qué se da un cambio de posición con respecto al sí que se defendió tanto en el Parlamento Europeo como en el Parlamento Español, bueno, esto es, quería resaltar que es consecuencia directa de las resoluciones adoptadas en el 39 Congreso hace justo prácticamente una semana. Y en la resolución misma veréis cómo hay 5 párrafos que configuran claramente 3 cuestiones muy básicas. La primera es que no estamos contra la globalización ni estamos contra el comercio multilateral o bilateral. Es más, negar el comercio es cerrar la puerta a la internacionalización, a las exportaciones, a la competitividad, es negarse al progreso y al crecimiento,
Por lo tanto, por todas estas razones, pues naturalmente la izquierda socialdemócrata no está en contra del comercio internacional y no nos oponemos a la globalización. La segunda gran idea que se configura en las resoluciones del Congreso es que sí defendemos una Europa fuerte y pensamos que nuestra crítica no se refiere tanto a la globalización como a las reglas y ordenamientos que la rigen en este momento, y que por lo tanto para nosotros sí se abre un periodo de reflexión importante sobre estas reglas y estos posicionamientos o ordenamiento de la globalización hoy. Naturalmente, el tema del comercio internacional entra absolutamente de lleno dentro de esto. Y particularmente, y este es el tercer aspecto, nuestro mandato realmente, y es explícito, es establecer altos estándares sociolaborales y medioambientales en los acuerdos de comercio. Más explícitamente, las resoluciones nos exigen una vigilancia especial del cumplimiento de las salvaguardias sociales y ambientales en todo tratado comercial futuro. Y esto es lo que naturalmente pues hemos aplicado al tratado, al CETA. Y a la hora de examinar el CETA, pues naturalmente viendo indudables aspectos positivos, bueno, pues no hay que resaltar que si el 98% de los aranceles desaparecen, si hay una mayor cantidad de exportaciones, se estima, y quizá es una estimación un poquito tímida, que el resultado va a ser más o menos un incremento de las exportaciones de 12.000 millones de euros al año. No está tan claro, sin embargo, si estos efectos, desde el punto de vista del empleo, van a ser tal y como se plantean por parte del estudio de impacto de la Comisión, porque de hecho hubo un estudio realizado por la Comisión del Parlamento Europeo de Empleo que en realidad le atribuía a los efectos del CETA pérdidas de empleo, en concreto en España de 14.000 puestos. Eso en cualquier caso está sujeto a controversia. Pero junto a los aspectos positivos nosotros pues no hemos tenido más remedio que analizar, digamos, lo que serían los aspectos negativos o los aspectos problemáticos. Y ahí tenemos que decir que nos planteamos tres objeciones que consideramos que son objeciones razonables al CETA tal como se ha desarrollado, ¿no? El primero es una objeción referente al modo de resolución de disputas, el famoso Investors Court System, el sistema judicial para los inversores, en el cual, para ir muy rápidamente, vemos tres elementos de preocupación. El primero es que recoge este sistema, recoge uno de los aspectos más problemáticos del derecho a inversiones, que es el derecho a compensar a inversores extranjeros, sean europeos en Canadá o sean canadienses o norteamericanos en Europa, a compensarles cuando una regulación pública cambia y puede potencialmente perjudicar sus expectativas de beneficios en el futuro. Nosotros pensamos que este principio es un principio que hay que repensar, seriamente, y lo ponemos en cierto modo como una de las cuestiones importantes a reflexionar sobre ella, ¿no? Pero más importante que esto es que el propio sistema de esta corte penal o este tribunal con respecto a las inversiones, es que establece un sistema dual judicial. Uno para los inversores que pueden litigar si hay estos cambios de políticas que les pueden perjudicar sus expectativas futuras, ¿no? Y luego el sistema normal, judicial, ordinario, para los ciudadanos, las autoridades locales, las autoridades sean europeas o canadienses, que es donde ellos tienen que intentar litigar frente a los grandes inversores, frente a las empresas transnacionales o grandes empresas que se establecen en el otro lado. Nosotros realmente pensamos que igual esto no se casa mucho con el monopolio de la interpretación de la ley que tiene el Tribunal de Justicia Europeo.
Incluso pensamos que es posible que tanto en España como en otros países, donde existe naturalmente este monopolio de la interpretación de la justicia, por razón de soberanía, esto pueda ser considerado constitucional. Y el tercer elemento con respecto a este sistema de resolución de conflictos con los grandes inversores, con las grandes empresas, el tercer elemento es que, en consecuencia, debido a todo esto, este sistema puede actuar como freno para las políticas públicas futuras, a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, porque de hecho establecen un precio potencial a pagar a través de un litigio y por lo tanto de una indemnización cuando haya un cambio que se decide soberanamente y democráticamente de política, cosa perfectamente razonable en el futuro. De hecho, Canadá sabe mucho de este tema porque, bueno, pues investigando un poco veía que a comienzos de 2015 Canadá tenía vivas 8 reclamaciones de empresas estadounidenses, sobre todo por cambios en las políticas medioambientales canadienses, por valor de 6.000 millones de dólares. Por lo tanto, este es el primer aspecto en el cual tenemos, yo diría, objeciones razonables. El segundo aspecto es que el contenido del CETA, hay un manifiesto desequilibrio entre las provisiones y las salvaguardias que se establecen para proteger los intereses de los inversores, que antes he mencionado, y la protección de los derechos laborales y medioambientales. De hecho, para resumirlo muy claramente, de 1.600 páginas que tiene el tratado, solo 4 se dedican a temas medioambientales, y tanto en temas medioambientales como en temas laborales, el sistema de resolución de conflictos que se establece no es de litigio, no entraña indemnizaciones, sino que entraña acuerdos voluntarios o resoluciones conjuntas. Por lo tanto, pensamos que de ese modo, y con este manifiesto de desequilibrio, pues se confirma una cosa que nos parece a nosotros evidente, que la importancia fundamental del tratado ha sido para establecer las salvaguardias para las empresas y para los inversores, pero no para los ciudadanos y no para las, digamos, las administraciones públicas, ni para los derechos laborales y los derechos ambientales. Y hay un tercer aspecto, con esto termino las objeciones, que también es importante, ¿no? Las conversaciones que se han realizado han sido unas conversaciones que realmente han sido caracterizadas por el secretismo. Desde 2009 hasta 2015 nadie ha podido saber nada de lo que se estaba negociando. En el 2015 se empieza a saber algo, ¿no? Pero aquí a nosotros nos gustaría invocar un principio que nos parece obligado, cuando estamos tratando de tratados o de megatratados que realmente pueden tener consecuencias importantes para el empleo, para los derechos, etcétera. Y es que ni la sociedad civil ha podido participar en las deliberaciones, ni los parlamentos nacionales han tenido mucho que ver. En concreto, el Parlamento español pues ha tenido una sesión y ahora tendrá otra. Por cierto, esto realmente contrasta enormemente con el proceso absoluta y exquisitamente democrático que se ha seguido en Canadá, donde se ha debatido el CETA 4 veces en el Parlamento. Los parlamentarios han discutido todos los aspectos en sus demarcaciones electorales. En España, quizá porque nosotros lo hemos puesto encima de la mesa, pues quizá es una virtud. Por fin, en una semana, todo el mundo se ha podido convertir experto en el CETA. Pero lo que hubiese sido deseable, y lo que será deseable en el futuro, naturalmente, es que el proceso democrático sea diferente, que la transparencia prime en los futuros acuerdos comerciales, etcétera. Yo, para concluir esta parte de valoración, diría que por todas estas razones los socialistas españoles consideramos que no estamos mandatados por el Congreso del PSOE para ratificar el CETA, porque no es un tratado equilibrado que propicia al mismo tiempo la apertura comercial y lo hace salvaguardando los derechos laborales medioambientales y respetando
los sistemas judiciales de los que nos hemos dotado democráticamente, tanto en España como en Europa. Naturalmente que deseamos fervientemente que se estrechen los lazos comerciales entre dos áreas del mundo que son muy próximas desde el punto de vista de valores, desde el punto de vista de consideraciones humanitarias, como son Canadá y Europa, y desearíamos que no se renunciara a esta perspectiva, pero no vemos en el CETA, en su formulación actual, un ejemplo de esa nueva generación de tratados bilaterales o multilaterales de comercio que hay que construir en el futuro. En el fondo estamos diciendo, miren, frente a aquellos que, de modo un poco reduccionista, hablan de que la globalización por definición es buena y, por lo tanto, no ponen ninguna objeción a este tipo de tratado, como puede ser el caso del PP, y frente a aquellos que dicen que la globalización es mala y que lo que hay que hacer es proteccionismo, nosotros sencillamente defendemos una vía diferente, que es la globalización justa. Y a esto nos atenemos desde el punto de vista de las objeciones que hemos planteado. Por lo tanto, nuestra posición va a ser la de una abstención razonada. Razonada por las razones que les he presentado, pero también razonada porque con esta abstención queremos dejar constancia de que, a pesar de que el CETA tiene aspectos concretos y muy sensibles en su formulación actual, a los cuales nos oponemos, al mismo tiempo estamos a favor del multilateralismo, la apertura, el estrechamiento de los lazos comerciales con otras regiones del mundo y en particular con Canadá. Por lo tanto, esto va a ser, digamos, la argumentación razonada de nuestra abstención, en la cual, como digo, no solo nos queremos oponer a aspectos que vemos muy objetables, muy perniciosos, se podría decir, desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos, sino que al mismo tiempo queremos dejar constancia de nuestra defensa del multilateralismo y del comercio internacional. Nosotros queremos con esto lanzar un serio aviso de que en el futuro seguiremos objetando a tratados multilaterales o bilaterales que incurran en estas características, de crear sistemas duales en los tribunales, de manifiesto desequilibrio a la hora de defender las cláusulas sociales o medioambientales, o de falta de transparencia y de secretismo en su negociación. Ya en este momento el JEFTA, el tratado con Japón, está siguiendo los mismos pasos dentro de la Comisión Europea de secretismo. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que lanzando este aviso al mismo tiempo asumimos una obligación y un reto. Y el reto para nosotros, en este momento, es clarificar los principios de esta globalización justa aplicada al comercio multilateral que tenemos que formular. No nos podemos quedar aquí, tenemos en el futuro que avanzar en la formulación de estos principios de que sean un poco, digamos, la matriz para futuros acuerdos comerciales bilaterales. Y en este sentido, pues estamos realmente deseosos de formular estos principios en estrecha colaboración con nuestros compañeros en el Grupo Parlamentario Socialista, tanto en Europa como en España. Queremos abrir, una vez tengamos esto clarificado, probablemente a través de unas jornadas parlamentarias que organizaremos en un futuro no muy lejano con ellos. Queremos a partir de ahí abrir el diálogo y la conversación con nuestros compañeros socialdemócratas en toda Europa. Y también nos gustaría ver en el Congreso, para que no se vuelva a repetir este desierto de información ante un tema tan relevante, que se cree, naturalmente no puede ser una comisión legislativa, pero sí una comisión permanente de estudios sobre los futuros tratados. Y esto es más o menos el sentido de la resolución que yo creo que en este momento ya tenéis con vosotros. Si queréis alguna pregunta, encantado de responder. Me interesaba saber si la abstención del PSOE en el CETA tuviera como consecuencia que
todo el proceso de ratificación del tratado en la UE quedase bloqueado aquí en España, ¿ustedes mantendrían esa posición de abstención? Gracias. Yo creo que la respuesta tiene que ser sí, porque con la abstención lo que queremos significar claramente es, por una parte, una seria objeción a una serie de aspectos con los que no estamos de acuerdo, pero reafirmar al mismo tiempo el carácter, digamos, multilateral que está en nuestro ADN como socialdemócratas, ¿no? Probablemente en esa situación que tú planteas, también, si fuera esa la situación, habría quizá un cierto margen de maniobra, en cuyo caso nosotros lucharíamos por cambiar esas reglas que consideramos perniciosas. Hola, buenos días, señor Escudero. Quería preguntarle si ustedes creen que, visto cómo se desarrolló la semana pasada, si creen que la gestión pudo ser deficiente en la medida en que se anunció por Twitter, luego hubo una cierta vacilación de qué postura se iba a tomar, el secretario general lo adelantó en su reunión con Moscovici, si creen que ha habido algún tipo de fallo en la gestión. Y luego también ha habido cierto malestar en los grupos aquí en España, en el Congreso y en el Parlamento Europeo, puesto que la posición de respaldo al CETA se adoptó con la ejecutiva de Pedro Sánchez anterior y de hecho hubo argumentarios que así lo defienden, ¿no? Y en última instancia, si ustedes, dado que tienen serias objeciones, ha dicho, al tratado, ¿por qué no votar no a ese tratado? Gracias. Bueno, con respecto a lo primero, como eres consciente y todos somos, pues esta ejecutiva ha aterrizado a la carrera, ¿no? Llevamos una semana y en esta semana hemos tenido que responder con urgencia, no a uno, sino a varios temas que no pueden esperar en el Parlamento, ¿no? Por lo tanto, bueno, es de esperar que, en cierto modo, pues estemos ordenando nuestras filas en este momento, ¿no? Cada semana será mejor en este sentido. Con respecto a la cuestión del no, pues no planteamos el no, sencillamente porque queremos resaltar precisamente nuestro carácter multilateralista y a favor del comercio internacional y nuestro compromiso por cambiar las reglas a ese nivel. Y porque queríamos incluir ese aspecto, ¿no?, preferimos una abstención razonada, que es la que nos permite simultáneamente hacer eso y al mismo tiempo, digamos, resaltar los aspectos que no vemos adecuados. ¿Tenías una tercera cuestión? Sí, que la dirección anterior lo defendió. Sí, pero, claro, a mí realmente me gustaría que esto se pudiera enfatizar todo, desde luego desde mi punto de vista, ¿no? La ejecutiva anterior no tenía el mandato del 39 Congreso. Esta sí lo tiene. Insisto, en consecuencia, que el cambio de posición es una consecuencia directa de una resolución de un Congreso que ha sido aprobada por todos los socialistas españoles. Y en este sentido es normal que haya cambios, porque las resoluciones del 39 Congreso marcan una línea política y una estrategia política diferente a la que existía antes del 39 Congreso. Esa es la razón. Buenas tardes, señor Escudero. A mí me gustaría hacerle un par de cuestiones. La primera, bueno, insistiendo un poco en lo que le preguntaba Juanma, quería preguntarle si ustedes ven aspectos negativos que no son meras objeciones a detalles, ¿no?, sino que usted mismo ha comentado, por ejemplo, que en el tema del ICS, del Tribunal de Resolución de Conflictos, hay aspectos que les parecen que son incluso potencialmente inconstitucionales. Si con esta abstención de alguna manera no están poniéndose de perfil ante un asunto que puede ser incluso inconstitucional bajo su propio análisis. Eso en primer lugar, porque se vota abstención y no ante problemas que pueden ser bastante graves, ¿no?, por lo que comentan ustedes. Y siguiendo este análisis de la posible inconstitucionalidad del ICS, me gustaría preguntarles si se plantean, si el CETA finalmente es aprobado, acudir al Tribunal Constitucional precisamente por esta cuestión, por el tema del Tribunal de Resolución de Conflictos. Bueno, los argumentos que realmente nosotros planteamos son argumentos de peso, ¿no?, desde el punto de vista de rechazo del CETA. Pero es que al mismo tiempo queremos resaltar claramente con la abstención
que somos acérrimos defensores del comercio multilateral, bilateral, de una globalización con unas reglas diferentes. Y no solo por enfatizar este aspecto, naturalmente que implica, entre otras cosas, que el CETA tiene aspectos positivos, ¿no?, desde el punto de vista de las exportaciones, etcétera, sino porque también con esta abstención razonada queremos establecer el compromiso de que hay que crear unas nuevas reglas o unos nuevos principios socialdemócratas que rijan el comercio multilateral. Estos aspectos que estoy resaltando en este momento, pues son los aspectos que nos permite precisamente el hacer una abstención razonada. Perdón, ¿decías otra segunda cuestión? Mira, a partir de este momento lo que nosotros queremos hacer es, y es en el contexto de esta exploración y formulación de estos nuevos principios del comercio multilateral, vamos a ver cómo evoluciona la situación, ¿no? Nosotros sí quisiéramos que esto se tomara como un serio aviso de que la socialdemocracia española y el PSOE no se va a tomar a la ligera aspectos criticables de futuros acuerdos bilaterales. Pues muchas gracias.